bendiciones, hermanos. Estamos en este tiempo dándonos cita una vez más para estudiar la maravillosa palabra del Señor. En esta ocasión vamos a tocar el tema del milenio. Ya anteriormente se han tocado algunos temas escatológicos. ¿Qué es la escatología? Pues no es otra cosa más que el estudio de los eventos venideros, futuros. Ya se vio el tema de lo que es el arrebatamiento, la tribulación, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y en esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca del milenio. Definitivamente si un tema es controversial, precisamente son estos temas escatológicos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no todos la verdad es que creen, y no todos tienen una misma postura en cuanto a las interpretaciones de la Biblia. Pero nosotros como iglesia creemos en nuestro punto 13 de nuestra declaración de fe, dice lo siguiente, que creemos en la segunda venida del Señor antes del milenio. Primero, para resucitar a los justos y para arrebatar a sus santos en el aire, y posteriormente, de esta forma, dar inicio el milenio. Bien, pues hermanos, el milenio no es otra cosa más que un periodo en el cual, como la palabra dice, son 1000 años que se van a establecer y van a tener lugar aquí en la tierra, donde el Señor Jesús vendrá y reinará por 1000 años. Bien, el texto que nosotros tenemos para abrir lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 al versículo 10, que dice de la siguiente manera: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no vivieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están entre los 4 ángulos de la tierra, y Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, como veremos, para algunos este tema es un tanto controversial, porque en todo el Nuevo Testamento el único lugar donde escuchamos acerca del milenio es precisamente en Apocalipsis 20. Para muchos Apocalipsis no es simplemente, es un libro más que nada que maneja mucho simbolismo, por lo cual varios estudiosos de la Biblia consideran que estos versículos que leímos deben de interpretarse de una manera también simbólica, es decir, que no es literal. Para esto vamos a ver algunas posturas que se tiene acerca del milenio.
Pero antes de dar paso a eso, vamos a considerar lo siguiente. Porque alguien puede pensar, bueno, ¿por qué a fin de cuentas nosotros estamos viviendo y un día pues vamos a morir y vamos a ir al Señor? ¿Y por qué tenemos que preocuparnos precisamente por estas cosas? ¿Por qué preocuparnos a fin de cuentas de los eventos escatológicos? Bueno, es importante, hermanos, simple y sencillamente por una razón. Porque la escatología nos habla de los eventos que van a venir en un futuro. Entonces, de acuerdo a ese futuro, nosotros, como lo querramos ver, es la forma en que nosotros vamos a vivir. Es decir, ¿creemos en el arrebatamiento? Porque si no creemos, entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Sí? Si no creemos que hay un infierno, entonces, pues no debemos de preocuparnos. Pablo de alguna manera lo expresaba de la siguiente manera: porque si Cristo no resucitó y no hay resurrección de los muertos, refiriéndose también a un futuro en que nosotros vamos a resucitar, él argumenta y dice, si no hay resurrección de los muertos, pues vamos, entonces comamos y bebamos. En otras palabras, disfrutemos hoy, porque a fin de cuentas pues no hay esperanza. Una vez que morimos, pues todo se acaba. Pero si nosotros creemos que hay una vida más allá, entonces nos preocuparemos por vivir una vida santa, piadosa. ¿Para qué? Para presentarnos limpiamente y justos delante de Él. ¿Para qué? Para poder gozar de los beneficios que nos han sido prometidos. Es por eso la importancia, hermano, de qué postura nosotros adoptemos acerca de los eventos escatológicos. ¿Por qué? Porque van a definir la forma en que nosotros también nos vamos a conducir en esta vida. Por eso, hermanos, nosotros diariamente debemos de pensar en estos eventos que vienen como parte de la formación de nuestra vida. Continuando, hermanos, pues bueno, ¿qué va a suceder en este milenio? Bueno, pues el milenio, a fin de cuentas, como ya decimos, es un periodo de 1000 años, periodo del reino de Dios que va a tener sobre la tierra, que es posterior a la segunda venida del Señor Jesucristo. En estos tiempos, hermanos, ¿quién no anhela paz en esta tierra? Con estos tiempos que estamos viviendo, ¿quién no anhela un tiempo de regocijo, de descanso, en el cual nosotros podamos pues tener ese momento de tranquilidad? Pero la realidad es una cosa, hermanos, que las cosas pues no van bien, definitivamente no están bien. Bueno, pues el milenio es un tiempo en el cual todo eso que nosotros deseamos hoy va a tener lugar en ese tiempo. Bien, pues hermanos, vamos a considerar algunas cosas. El milenio, varios pueden pensar, bueno, ¿por qué simple y sencillamente Dios, pues si ya estamos en el cielo, ya nos arrebató y estamos en el cielo y gozamos de las bodas del Cordero, ¿por qué no quedarnos ahí? Bueno, pues vamos a considerar algunas cosas del por qué es necesario el milenio. Hablando del milenio, le han acompañado 3 posturas. Una de esas posturas es el posmilenialismo. El posmilenialismo afirma que Dios utilizará la obra evangelizadora y misionera de la Iglesia y que a través de la conversión de la mayoría de la gente, entonces esta misma a su vez ocupará lugares de privilegio y de influencia para con las demás gentes. Y esos lugares de privilegio pues no son otra cosa más que, por así decirlo, lugares como la política, en el gobierno, que la cultura, las artes van a servir para que las condiciones en esta tierra mejoren. Y una vez que las condiciones sean las adecuadas,
entonces vendrá Jesucristo por segunda vez e introducirá la eternidad. Uno de estos precursores de este pensamiento fue San Agustín. San Agustín también afirmaba que la tribulación ya había tenido lugar en la primera persecución de la Iglesia bajo el mando de Nerón y Domiciano. Y por consecuencia, al haberse cumplido ya esta profecía, entonces lo que resta es mejorar las condiciones para que Jesucristo venga por segunda vez y de esta manera introduzca la eternidad. Este pensamiento de alguna manera tiene lógica, por así decirlo, en un mundo de paz, pero esta corriente empezó a perder fuerza cuando vino la Primera Guerra Mundial. Y bueno, perdió muchos adeptos, pero definitivamente perdió más cuando vino la Segunda Guerra Mundial, porque nos dimos cuenta, la gente se dio cuenta de que las cosas definitivamente no estaban mejorando. Si hoy creyéramos en esta postura o la adoptáramos, nos daríamos cuenta, o basta con darnos cuenta, que las cosas definitivamente no están bien. Pero recordando un versículo que dice que el Evangelio será predicado por todo el mundo, y cuando el Evangelio sea predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Bueno, otra postura es el amilenialismo. El amilenialismo, pues como la palabra lo indica, el prefijo a indica una negación que no existe o que no hay. Es la postura de que el reinado de 1000 años es meramente simbólico y que Apocalipsis 20 pues es meramente simbólico. Es meramente simbólico y que no va a haber un reino milenial literal. Sí, ellos argumentan que cuando Jesucristo vino y se encarnó y murió en la cruz, obtuvo la victoria total sobre Satanás y que fue atado desde ese momento. Y que nosotros al venir a Jesucristo, bueno, pues el enemigo ya no tiene más poder sobre nosotros y sobre la humanidad. Pero realmente basta simplemente con echar un vistazo. ¿Realmente esto es así? Porque para ser honestos, uno sigue batallando definitivamente con el enemigo. Ellos argumentan de alguna forma y toman, por así decirlo, en Juan 1, capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice: porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ellos afirman que las promesas que eran para Israel, al rechazarlas, se nos fueron otorgadas a nosotros. Entonces nosotros al tomarlas estamos gozando de los beneficios y de las promesas que le fueron otorgadas a Israel. Entonces, por consecuencia, todas esas promesas ya están teniendo cumplimiento en este tiempo. Y solamente lo único que basta esperar, pues es la segunda venida del Señor, igualmente para introducir la eternidad. Bueno, si nos damos cuenta, lo que es el posmilenialismo y el amilenialismo, de alguna forma tienen ciertas similitudes, ¿sí? Aunque hemos dicho que estas corrientes han perdido fuerza, últimamente en nuestra era moderna han tenido de alguna manera como que un resurgimiento, donde pues en el mismo pueblo evangélico y cristiano, hermano,
nos daremos cuenta de que hay muchas religiones, por así decirlo, o corrientes o movimientos que de alguna manera están introduciendo este pensamiento de prosperidad, de ir y ocupar lugares privilegiados para de esta manera influir y que el evangelio sea extendido y que de esta manera, pues bueno, cuando el evangelio sea predicado por todo el mundo y las condiciones sean favorables, Cristo vendrá nuevamente. Aunque en realidad creo que tendríamos que alegrarnos de que las cosas no sean así. Porque si estamos de alguna manera creyendo que hasta que esto suceda, Cristo va a venir, pues definitivamente creo que falta mucho para que eso suceda, porque las condiciones no son definitivamente las favorables. Ahora, esto nos da pie, hermano, a entrar al tercer punto, que es en el cual nosotros creemos, que es el premilenialismo, ¿sí? El premilenialismo pues afirma de alguna manera que las cosas pues definitivamente no están bien y que es necesario que Jesucristo venga, establezca su reino y mejore las cosas súbitamente, porque nosotros pues de alguna manera creemos lo que la palabra de Dios dice. Ahí en 2 de Timoteo nos dice que las cosas definitivamente no están bien y que son tiempos peligrosos, y eso creo que lo podemos confirmar. Bien, el premilenialismo, hermano, pues afirma que definitivamente primero va a ser la segunda venida del Señor, y de esa manera va a dar inicio el reino milenial. Y una vez concluido el reino milenial, ¿sí? En ese reino milenial es atado Satanás, que al final va a ser un tiempo en el cual va a ser liberado para posteriormente ser lanzado al lago de fuego y a sus seguidores. Bueno, uno de los propósitos de nosotros como cristianos es precisamente llegar al cielo, y lo cual nos haría pensar, ¿por qué necesitamos un milenio? Bueno, pues Dios lo dispuso de esta manera, hermano, por lo siguiente. El propósito del milenio, en primer lugar, es para dar autenticidad y credibilidad a su palabra. Esa palabra que le fue otorgado a los profetas. Y vamos a ver de qué manera. Fíjese lo que dice el Salmo 72, versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿A quién? A Jesucristo, desde luego. Isaías 60, capítulo 60, versículo 21 dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificar. Sí, desde un principio el Señor dio esta tierra para que fuera un lugar donde sus hijos pudieran disfrutar y gobernarla. Pero desde luego por causa del pecado no pudo ser esto. Pero va a llegar el momento en el que el Señor vuelve a reivindicar esto y va a entregar nuevamente la tierra a su pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 32 dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Como bien sabemos, Jesucristo vino, murió, pero no fue reconocido como rey. Bueno, en el milenio Él será reconocido como rey, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Ese podríamos decir que es el primer o uno de los propósitos por el cual el milenio viene a tener cumplimiento. Otro de los propósitos podríamos decir que es para reivindicar su reino. Como bien ya lo dijimos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como bien sabemos, hermanos, Él vino primero a su pueblo Israel, pero su pueblo le rechazó. Y ahí es donde entramos nosotros. Pero en el reino milenial, Dios va a venir y ahora sí, su pueblo no le va a rechazar y va a reconocer que Él es Rey de reyes y Señor de señores sobre ellos, y le aceptarán como su Rey de reyes. Bien, ahí mismo en esa línea, otro de los propósitos es para establecer su reino. Sus discípulos un día le dijeron: Señor, ¿establecerás en este tiempo tu reino? A lo que Él contestó: a vosotros no nos toca saber los tiempos y las sazones de mi Padre, solamente Él. Pues bien, hermanos, con esto les estaba diciendo que no era tiempo, pero que iba a llegar el momento en que el Padre iba a entregar el reino terrenal bajo su autoridad, ¿sí? Y que no iba a tener fin. ¿Por qué no iba a tener fin? Porque precisamente inicia con el milenio y del milenio se sigue con una eternidad, ¿sí? Y ahí ya no va a haber fin del reino de Jesucristo. Otro de los propósitos del milenio es para responder a la oración de los discípulos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Creo que es evidente y es claro que actualmente no se hace la voluntad así como en el cielo o en la tierra. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas cada quien hace lo que quiere. Pero cuando el reino milenial sea establecido, todos tendrán que someterse a la justicia y al gobierno y designios de Dios. Uno más de los propósitos del milenio es para recompensar a sus santos, a sus hijos. Dice Isaías en su capítulo 4, versículo 2: en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El milenio. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y del fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Y más adelante, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 24, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, mis hermanos, ánimo, sigamos sirviendo con entrega, con dedicación, porque a su tiempo se recibirá la recompensa. Y juntamente pues vendremos con el Señor para gobernar. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es quien asignará ese trabajo. Y ese trabajo, hermanos, también va a ser un servicio, es una forma nueva de servir al Señor. Hoy quien le sirve al Señor muchas veces es rechazado. ¿Quién no ha llevado la palabra de Dios y recibe burlas y rechazo? Pero en ese tiempo, cuando el Señor nos permita servirle, no va a ser un servicio como el de hoy, porque el Señor mismo es el que le va a otorgar los lugares de servicio para Él. Él mismo es quien le va a colgar el manto, el que lo va a designar. Y díganme si no, esa es una gran recompensa. Así que ánimos y sigamos adelante, hermanos.
Uno de los propósitos más del milenio es también para restaurar la tierra. Como bien sabemos, cuando Dios crea pues al mundo, lo hace perfecto. Todo era prosperidad, todo era paz, todo era seguridad. Y estas son cosas que ¿quién no las anhela hoy en el presente? ¿Quién no quiere prosperidad? Todo mundo la quiere, o al menos eso lo podemos ver en la televisión, en mismas predicaciones evangélicas. Todo mundo quiere prosperidad, todo mundo quiere paz, todo mundo quiere seguridad. Pero la realidad de las cosas es que las cosas no se están dando. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas el hombre tiene una tendencia por su propia maldad echar todo a perder. La naturaleza, de alguna manera, con el calentamiento global, nos damos cuenta y podemos percibir que hemos cambiado el curso natural de las cosas. Nos damos cuenta simple y sencillamente. Hoy en la actualidad esperamos lluvia y no llueve, y cuando no la esperamos llueve y echa a perder a veces las cosechas. Y hay cada día más enfermedades, díganme si no, hay más inseguridad, hay más intolerancia, el ser humano se vuelve más agresivo, y cuando en el principio no fue así, pero como decimos una vez más, por causa del pecado, pues bueno, estamos cosechando el fruto de la maldad. Pero va a llegar el tiempo en que Dios va a restaurar todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuevamente volver todo a su estado original. ¿Sí? Entonces dirán, bueno, pues si Dios tiene la capacidad de hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, pues simplemente, ¿por qué no sacarnos de aquí y llevarnos allá? Déjenme exponérselos de la siguiente manera, hermano. ¿Quién no tiene una prenda, un objeto que lo tiene de hace mucho tiempo, o que es una herencia de algo, o es un recuerdo? Y yo recuerdo personalmente que tenía una camioneta viejita, una Datsun 77, pero pues bueno, se picó, se echó a perder, y la mantuve guardada por mucho tiempo, porque la idea era restaurarla lo más cercano posible a su estado original y conservarla. ¿Por qué? Porque me traía buenos recuerdos. Bueno, pues déjenme decirle que algo tal vez muy poco, pero similar, es con el Señor. El Señor creó esta tierra con el propósito de que el hombre disfrutara y habitara en ella. Pero pues, repetimos una vez más, por causa del pecado y de haberse extraviado el hombre, pues es que todo se echó a perder. Pero en este tiempo del milenio, el Señor quiere corregir eso y quiere volver al estado original y al propósito original por el cual creó esta tierra. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, ¿qué nos habla esto? Dice que la tierra llegará a su tiempo, es decir, las cosas comienzan a ser restauradas. ¿Qué más nos dice? Que habrá seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de que mañana podremos levantarnos y que habrá alimento. Seguridad de que podremos salir de casa y tendremos la certeza que regresaremos. ¿Por qué? Porque habrá seguridad. Más adelante, ahí mismo en Ezequiel, en su capítulo 36, versículo 29, dice: y os guardaré de toda vuestra inmundicia, y llamaré al trigo, y lo multiplicará, ¿y qué? Y no os daré hambre. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que la pobreza va a terminar. ¿Por qué? Porque la tierra producirá tan abundantemente que todos tendrán alimento.
Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre que entre las naciones. Es decir, no habrá nación rica, no habrá nación pobre. Todas serán por igual. ¿Sí? Hoy vemos la diferencia abismal que hay a veces entre las naciones, entre unas y otras. Hoy hay naciones que tienen abundancia y que en un año gastan más de dinero en alimento para sus mascotas que con esa misma cantidad de dinero, lo que se gasta una persona en una nación de primer mundo, lo que se gasta en un mes, fácil podría sobrevivir una familia de 4 personas en una nación pobre, comiendo todo el año. Ahí están claramente las desigualdades, pero en este tiempo no habrá que preocuparse por ello. ¿Por qué? Porque Dios traerá abundancia de alimento. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo del milenio va a ser, por así decirlo, todo tan perfecto que simplemente el hecho de traer a la mente algo que hoy en la actualidad hacemos, ya sea como algún comportamiento, algún vicio, simplemente el hecho de acordarnos de ellos va a hacer que nos avergoncemos. En este tiempo todo será tan perfecto que no va a haber lugar ni siquiera para un pensamiento negativo. Bueno, pero aún volviendo a Apocalipsis, al capítulo 20, dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ok, bueno, en la primera parte de este versículo, dice, más bien dicho en el versículo 7, dice, cuando los 1000 años sean cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Si ya ha sido atado, ha sido encadenado y ya prácticamente nos damos cuenta que las cosas mejoran, entonces ¿por qué desatarlo? Bueno, quizás usted ha escuchado alguna frase por ahí que dice que Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Bueno, como ustedes saben, hermanos, no nos vamos a meter como se habrán dado cuenta, no nos hemos metido en tantos asuntos teológicos, eso se los dejamos a nuestro pastor. Pero más que nada nos hemos metido en asuntos prácticos. Bien, ¿por qué desatar a Satanás? ¿Sí? ¿Por qué mantenerlo atado y posteriormente desatarlo? Bien, como les decía, Dios no tiene nietos, tiene hijos. En el milenio va a haber gente que va a nacer, va a vivir por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, durante ese periodo, igual, la gente se va a casar, va a procrear, va a tener hijos. Durante ese tiempo, el reino de Jesucristo, por así decirlo, está tan bien estructurado que no hay lugar para la maldad. No hay lugar para la maldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está tan bien organizado que aquel que quisiera cometer un acto ilícito, inmediatamente, más bien dicho, no tendría la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque como lo leímos, avergonzaría. Se va a vivir en una sociedad libre de maldad que cualquier mínimo rasgo de maldad avergonzaría. Pues bien, pero en este breve tiempo
que Satanás es desatado, el hombre nuevamente vuelve a hacer uso de sus libertades y de su libre albedrío. Y va a haber gente que le va a seguir. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, esa es la naturaleza del ser humano. Y por eso Satanás es desatado. ¿Para qué? Para llevarse a aquellos que aún en este tiempo lleno de prosperidad, lleno de paz, lleno de seguridad, aún en sus corazones albergaban un tanto de maldad. Estos son los que Satanás va a convencer de seguirle. Pero como la palabra dice, al final serán lanzados al lago de fuego. Pero bien, hermanos, con esto concluimos nuestra lección, no sin antes recordar que nosotros hoy tenemos la oportunidad, ¿sí?, de caminar vidas justas, santas, piadosas. ¿Para qué? Para que cuando el arrebatamiento venga, nosotros nos vayamos y empecemos a gozar desde ese tiempo de la eternidad venidera con Jesucristo el Salvador, quien va a ser nuevamente instalado ahora como el soberano, como el Rey de Reyes, ante el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, porque la primera vez que Él vino no le aceptaron, sufrió oprobio, escarnio, burlas, mas en este tiempo todos, absolutamente todos, doblarán sus rodillas, y todo gobierno, toda nación, todo alto hombre importante que viva en este tiempo tendrá que aceptar que Él es el Hijo de Dios y que Dios le ha dado el reino, que ha entregado sus manos un reino que no tendrá fin, y para que en ese tiempo nosotros podamos venir juntamente con Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.